La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en Ibarra y la provincia de Imbabura a través de Ritmo FM 103.5. Queremos plantear un análisis hoy sobre la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional, partiendo de la primera que fue de Solidaridad Nacional, luego la Ley Orgánica de Inteligencia y esta semana la Ley de Integridad Pública. Al menos la Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigencia el 11 de junio del presente año, precisamente con su publicación en el Registro Oficial número 57. Ha habido algunas inquietudes, observaciones, no solo en la parte de forma, sino de fondo, respecto de los contenidos de la Ley Orgánica de Inteligencia. El tema del indulto anticipado, el tema del requerimiento de información sin distingo como dispone, entre otras normas, en la disposición general primera, que habla que para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, entre otros puntos que tiene que ver en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, y hay que decirlo, conflicto armado también que vive el planeta, como ha sucedido durante los últimos días, la incursión de Israel en Irán y también de Estados Unidos de América. En este contexto, quiero dar la bienvenida a la invitada e invitados de hoy, la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad y académica, el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad y exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, y el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista. Quisiera empezar con la doctora María Fernanda Novoa. ¿Cómo ve la aprobación, la aplicación de esta ley que ya está en vigencia, la Ley Orgánica de Inteligencia y sus puntos más trascendentales? Muy buen día. Muy buen día, Ismael, qué gusto saludarle también, qué bueno estar en este panel. Acabo de saludarle también a Mario, a Miguel, gracias por la invitación. Realmente, a la primera cosa que me llama la atención es que si nosotros hacemos un análisis prospectivo desde la época del 2009 de la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, estaríamos diciendo que hemos tenido prácticamente por lo menos unos 12 intentos de lo que he hecho yo el seguimiento y en las varias comisiones que he estado para la aprobación de esta ley. Esto implica entonces que si uno hace una lectura a vuelo de pájaro o que no había voluntad política por institucionalizar el sistema de inteligencia porque parte de la consolidación, de la institucionalización del sector de inteligencia es tener la lógica doctrinaria, la parte institucional y la parte normativa. Llama la atención porque realmente en prácticamente un año y un poco más se aprueba esta última ley con carácter de orgánica y hay dos temas que hay que tomar en cuenta y que son para mí, pero cardinales. El primero que el país en su conjunto, a partir de la tercera ola de democratización de la que nos habla Huntington, no entró dentro de esta conducción democrática de la inteligencia, sino más bien la inteligencia como tal intentó ser institucionalizada, y digo ser institucionalizada por un tema coyuntural que fue el ataque de Angostura a la operación del 1 de marzo, donde el ejército colombiano hizo una operación milimétrica sobre el territorio ecuatoriano para la casa de Raúl Reyes. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que esta ley, no como en el caso de Argentina, como el caso del Brasil, como el caso de Chile, que son leyes ya de más larga data y también con una
visión mucho más estratégica de los procesos que deberían seguirse para formar la ley, digamos, necesidades reales del Estado. En el caso ecuatoriano fue por un tema coyuntural y esto sí marca el hecho de que la ley, desde su inicio, ya la figura del inicio de la ley ya tiene una desfiguración de carácter coyuntural y no por un verdadero sentido de comprender qué es la institucionalización y qué es la conducción democrática de la inteligencia para un estado democrático. Un segundo punto que me querría solamente ya determinar es que también tenemos ahí problemas de que en esta ley tenemos varios problemas de carácter no solamente conceptual, varios temas de carácter instrumental, varios temas de carácter metodológico, varios temas de carácter analítico que no permiten tener, para mi criterio profesional, una visión integrada e integral de para qué va a servir la ley luego de que se va a hacer el reglamento efectivamente para esta institucionalización. Yo creo que va más bien que ayudar a lo que pretende, digamos, lo que ha pronunciado el señor presidente de la República. A mí me parece que esta ley más bien va a desfigurar el manejo de la inteligencia a nivel de Estado. ¿Y por qué cree, doctora Novoa, que va a desfigurar con la aplicación de la ley de inteligencia en donde Ya, entre otras cosas, porque primero hay confusiones conceptuales, sabemos que eso no solo por academia, sino por práctica, que donde no se tienen claros los conceptos, tampoco se tienen claras el diseño de las líneas de acción y no se tiene tampoco claro el diseño de estrategias y mecanismos adecuados que puedan complementarse para el cabal cumplimiento de esta ley. Me refiero a que hay en varios lugares hay una confusión entre lo que es información y lo que es inteligencia y lo que es inteligencia estratégica y los niveles diferentes de la inteligencia. Eso hay una confusión en diferentes partes y en diferentes acápites de la ley. La segunda cosa que me parece que hay una superposición en el caso de las atribuciones del director actual de la ley que se le da rango de ministro, hay una superposición de funciones donde daría a pensarse, de acuerdo a la lectura que se puede hacer profesionalmente, que el Centro de Inteligencia Estratégico tendría superpoderes, digamos, equivalentes prácticamente a la capacidad de toma de decisiones del Ejecutivo y tampoco se nombra, como en la Ley de Seguridad Pública del Estado, la del 2009 y luego la que fue vetada, la Ley Orgánica del 2014, no se nombra el hecho de que la ley de inteligencia, las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia son atribuciones como ente asesor y ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia, pero no está puesto en ningún lado de esta ley con claridad. ¿Qué es lo que implica la rectoría? La rectoría implica conducción vertical, el hecho de que sea entidad rectora implica conducción civil, político, estratégico de la inteligencia de Estado o implica simplemente un tema de carácter instrumental. Entonces, a mí me parece que estas, entre otras desfiguraciones, pueden generar algunos problemas no solamente en la aplicabilidad, sino en la concepción de base de lo que se entiende por esta ley. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, el director de inteligencia de Fuerzas Armadas. Si bien se parte de una premisa, había necesidad de una ley de inteligencia, sin embargo, los contenidos, ¿usted cómo observa en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Muy buen día a María Fernanda e Ismael también, comparten este panel. Gracias por la invitación. Yo creo que la ley como tal, el país necesitaba que exista una ley de inteligencia. Esto es innegable y en un conflicto armado interno mucho mejor. Era vital. Pero comparto con María Fernanda eh, con relación a que fue una ley que no fue analizada a profundidad, una ley que
dejó por alto un sinnúmero de acápites y que durante el desarrollo de la misma se cometieron un sinnúmero de errores. Comparto también el hecho de que esa ley, o esta ley de inteligencia, en vez de ser una ley que vaya orientada a desgastar, disminuir la capacidad operativa del crimen organizado, lo que se va a transformar es una ley que va a debilitar los derechos ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Permítame ir analizando rápidamente. Primero, dentro de uno de los acápites habla de que, y lo mencionó Miguel, todos los ecuatorianos estamos obligados a entregar información sin opción a negarse. Eso es una violación permanente de los derechos ciudadanos. No soy abogado, aquí tenemos un distinguido abogado, Ismael, que nos va a aclarar más de esta situación, pero creo que ahí hay una violación de derechos. Segundo elemento, gastos especiales, los famosos gastos reservados, sin fiscalización real. Se dice que el organismo que tiene que fiscalizar esto va a ser la Contraloría General del Estado. Les quiero recordar, distinguidos oyentes, que los dos contralores que auditaron los gastos reservados en ese tiempo de la CNAIN, los dos están presos, señores, el uno en Miami y el otro en Estados Unidos, y se festinaron cerca de 450 millones solo en ese tiempo, sin considerar los gastos reservados que han pasado desde el tiempo de Correa hasta la presente fecha. Entonces, ahí hay cosas que no están correctas. Yo recuerdo esto porque estuve dentro de la comisión en la Asamblea Nacional que estaba elaborando la ley. Y esta ley que se elaboró en ese tiempo, que se dejó para que se analice, no tiene nada que ver con esta acá. Porque ahí se decía claramente y se proponía que esos gastos reservados tienen que salir de la competencia de ese sistema de inteligencia. ¿Y dónde debían ir esos gastos reservados? Esos gastos reservados deberían ir hacia el máximo organismo de seguridad del Estado, el COSEPE, para que diferentes fuerzas, diferentes contrapesos políticos e ideológicos estén ahí para administrar estos recursos, que no son recursos ni del presidente de la República ni del señor director de inteligencia, son recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces hay que ser muy claros en esa cosa. Tercer elemento, hay un monopolio con relación a cómo debemos de controlar el desarrollo de las acciones de este nuevo sistema de inteligencia. Y se le asigna solo a una comisión de la Asamblea, para que esa comisión de la Asamblea, que es de la Comisión de Seguridad, se encargue directamente solo ella de auditar y de realizar las diferentes consultas. Pregunto yo, entonces, ¿para qué nombraron tantos asambleístas? Pues señores, porque el asambleísta tiene dos funciones. Una, que es emitir las leyes, y el otra, pues, realizar también estas evaluaciones y realizar todos estos análisis sobre los recursos o planes, etcétera, que están generándose. Otro elemento importante de discusión, interceptación sin previa autorización judicial. Entonces, señores, no me digan que eso también es un adelanto y una garantía de democracia. Es una violación de derechos. ¿Por qué? Porque a criterio del director de inteligencia, si le cae mal un periodista, le cae mal una persona, o emite un criterio una persona en contra del gobierno, pues se convierte en un blanco de esta pesquisa criolla llamada Secretaría de Inteligencia. Me parece que eso es errado, eso está mal, y eso hay que corregirlo. Y para eso está la Corte Constitucional, pero eso es otro análisis. Más grave todavía, hay un acápite que dice claramente que se dispone a el registro civil la creación o la emisión de identidades ficticias. Señores, y aquí está nuevamente recurro yo a Ismael, el Estado le está ordenando a una institución del Estado que cometa un delito. Le está diciendo que haga cosas que no son normales. Voy al siguiente punto, que me parece también interesante en este análisis que estamos haciendo. Creo que María Fernanda ya topó, y era con relación a la potestad que tendría el director de inteligencia para montar operaciones. Primero hay que ser muy claro en estos conceptos. Una cosa es la inteligencia político-estratégica, que es al más alto nivel para asesorar, perdón, al
decisor político, en este caso al presidente de la República, y a ese nivel es donde está esta Secretaría de Inteligencia o este máximo así organismo es. de inteligencia. No está bajo ningún concepto, porque no dice así en la reglamentación, ni tampoco está autorizado legalmente para que realice operaciones tácticas de inteligencia, o sea, va a realizar los mismos trabajos que está haciendo la Policía Nacional cuando tiene que ir a realizar algún operativo en drogas, en donde sea, lo mismo que hace Fuerzas Armadas. Pues este organismo se baja de nivel a hacer operaciones tácticas. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque es la manera de justificar el gasto o el empleo de gastos reservados, señores. Porque ahí yo digo, estoy haciendo operaciones, por lo tanto, necesito recursos para seguir haciendo operaciones. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer este organismo? Este organismo tiene necesariamente que realizar la planificación estratégica de inteligencia, la coordinación político-estratégica, De la establecer la política. normativa, realizar la supervisión de todos los subsistemas de inteligencia. No tiene competencia ni tampoco tiene legalmente autorización para hacer acciones operativas o tácticas. Por otro lado, ¿quién es la persona que va a nombrar, de acuerdo a esta ley, al director de inteligencia de la policía, al director de inteligencia del ejército, al director de inteligencia de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea, al director de inteligencia de las cárceles? Es el director nacional de inteligencia, que no tiene ningún tipo de conocimiento real sobre la realidad de estas instituciones. Estas instituciones vienen desde hace 50 años en un proceso de formación, una cadena de mando establecida, formación que les permite desde cadetes ir realizando Claro. cursos, seminarios, etcétera, especializándose para llegar a las más altas dignidades. ¿Cómo lo hacen? En base a méritos, en base a profesionalización, en base a capacitación, no en base al dedo político. Si me cae bien, le pongo de director, si no, no le pongo de director. Entonces, hay cosas que están completamente equivocadas en yo diría, en este tipo de ley que sale de contexto y que más bien, en vez de crear un ente que organice los sistemas, está creando una desorganización total que beneficia al crimen organizado transnacional y nacional. Se vulneran principios y debilita las capacidades reales del Estado. La rectoría debe ser técnica, normativa, estratégica, no operativa ni inventora. Ni vertical. Señores, tenemos que ver qué beneficia al país y qué beneficia a las instituciones. Eh, eh, Bienvenido al doctor Ismael Quintana, jurista constitucionalista. Con estos señalamientos que han hecho tanto la doctora María Fernanda Novoa y el coronel Mario Pazmiño, expertos en temas de seguridad, desde el punto de vista constitucional, ¿cómo ve usted la aplicación de esta ley que está en vigencia, la Ley Orgánica de Inteligencia? Muy buen día, doctor Quintana. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un abrazo a la doctora Novoa, al coronel Pazmiño y, por supuesto, a la audiencia de Radio Democracia. Ya lo han dicho desde la parte técnica, las cuestiones que preocupan, que lamentablemente, porque uno quisiera vivir en un país donde no tengamos que estar permanentemente cuestionando las labores de la Asamblea Nacional, pero resulta que a esas deficiencias de orden técnico apuntan los contertulios, también se suman los problemas de constitucionalidad. Naturalmente, el que más ha sido discutido es el relacionado con la interceptación de comunicaciones. Yo no sé qué tan difícil es en la Asamblea Nacional abrir la Constitución antes de aprobar los proyectos de ley, porque de hecho el artículo 84 de la Constitución establece claramente que todo órgano con competencia normativa tiene la obligación de ejercer esa potestad al amparo de lo que establece la Constitución, de lo que establecen, aunque a veces nos resultan muy molestos e incómodos, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y evidentemente también de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia nacional, en este caso lo que ya ha dicho la Corte Constitucional en algunos temas que, digamos, se relacionan con este proyecto de ley. Y usted tiene otra norma
que establece, o consagra un derecho fundamental, que es el de la intimidad, el derecho que tenemos todos a que nuestras comunicaciones, nuestra información, nuestra vida privada no sea expuesta salvo por decisión nuestra o porque así lo establece la Constitución y la ley. Y resulta que usted aprueba una ley en la que se indica que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que es lo grave, es decir, además de institución pública que tiene por mandato constitucional y por mandato de la ley de protección de datos personales la obligación de mantener en reserva nuestros datos, estarían también obligadas de entregar esta información, sumado al caso específico de las empresas operadoras de telecomunicaciones en el país. Como bien anotaba el coronel Pazmiño, tendremos que entregar la información que se requiera sin posibilidad de objeción alguna y sin hacerlo, digamos, con autorización judicial, cuando el artículo 66-21 de la Constitución es absolutamente claro. No es posible interceptar comunicaciones, información de carácter privada, datos personales de carácter privado, sin que medie una orden judicial. Por eso decía, yo no sé qué de ciencia tiene leer la Constitución antes de legislar. ¿Y qué de ciencia tenía revisar, por ejemplo, un precedente de la Corte Constitucional? Me refiero a la sentencia 7716-IN/22, ponencia de quien lamentablemente ya no está en la Corte Constitucional, me refiero al doctor Enrique Revilla, donde ya la Corte Constitucional, en su momento, cuando se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra este reglamento que para el efecto elaboró la Fiscalía General del Estado para la interceptación de comunicaciones en el marco de las investigaciones de carácter penal, la Corte recordó efectivamente que la interceptación de estas comunicaciones solamente procede con orden judicial, siguiendo un protocolo que se establece tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en este reglamento. Resulta que ahora no solo que vamos a autorizar que un todopoderoso director de este organismo de inteligencia decida a quién pedir, cuándo pedir y para qué pedir información de carácter privado, prescindiendo de la orden judicial. Se legisla entonces con total desprecio al texto constitucional. Para mí ese es el punto número uno que, digamos, en algún momento debería motivar, si es que se presentara una demanda contra esta ley, una declaratoria de inconstitucionalidad, pero evidente y notoria respecto de este artículo. Lo otro que se deriva del tema de la interceptación de comunicaciones es, a mi juicio, la creación de una suerte de sistema paralelo de investigación. Yo no sé de qué, porque esta misma ley, tan confusa, tan mal redactada, establece que toda la información que yo pudiese recabar como sistema de inteligencia no va a poder ser utilizada para efectos de un proceso penal. Entonces yo francamente no encuentro ninguna coherencia entre lo que se dice que se quiere hacer en los considerandos de la ley y lo que finalmente se regula en los artículos, porque se supone que esta ley está encaminada al menos eso decían los legisladores de la bancada oficialista, que esta ley estaría encaminada a anticiparse al cometimiento de posibles conductas delictivas, delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo y ese tipo de cosas. Pero contradictoriamente hay un artículo, me parece que es el artículo 21, en donde se dice que bajo ningún concepto la información que yo recabo al amparo de esta ley la puedo emplear para efectos de avanzar en procesos penales. La pregunta es entonces, ¿para qué estoy interceptando comunicaciones, además sin orden judicial? Es decir, violando lo que los penalistas denominan la cadena de custodia, lo que los constitucionalistas llamaríamos violando el debido proceso, porque estás obteniendo en ese contexto un medio probatorio violando el debido proceso sin seguir el procedimiento establecido en el COIP y en el reglamento de la Fiscalía. ¿Y cuál es el objetivo? Si no es otro que probablemente, espero equivocarme por supuesto, perseguir a quien piensa distinto. Es decir, al periodista, al opinador,
al abogado o en general a cualquier líder social o político que de repente pues resulta ser un tanto incómodo para un régimen y pues aplicamos esta ley para esos defectos sabiendo que no lo vamos a poder procesar sobre la base de esa información. Entonces, es de una inutilidad absoluta el hecho de que usted monte todo un aparataje para que esto ni siquiera pueda ser utilizado por los órganos competentes, lo que me lleva a un tercer punto. Entonces, si usted me crea una suerte de sistema paralelo de interceptación de comunicación, quiere decir que un órgano político administrativo, como es el CIES, que forma parte del Ejecutivo, está invadiendo el campo de competencias constitucionales de la Fiscalía General del Estado, porque hasta donde yo sé, el artículo 195 de la Constitución claramente determina que el único ente titular de la acción penal pública y que dirige el sistema de investigación preprocesal y procesal penal en materia de delitos en el Ecuador se llama Fiscalía General del Estado, no el CIES, SENAIN o como se lo quiera llamar después. Por eso es que usted hoy en el Código Orgánico Integral Penal ya tiene, querido Miguel, queridos amigos, un mecanismo en el cual, previa autorización judicial, el fiscal a cargo del caso, de la investigación, puede hacer interceptación de comunicaciones si es que se está presumiendo que una persona o un grupo de personas están cometiendo o planeando cometer un delito. Entonces, casos como purga, plaga, metástasis, ligados incluso, ¿cómo han sido entonces descubiertos? Si no a través de la interceptación de comunicaciones dirigida por el órgano constitucionalmente competente para aquello y con los órganos de apoyo, por supuesto, Policía Nacional, la Policía Judicial y todos estos órganos que hacen esta suerte de inteligencia orientada a la investigación del crimen y del delito. Entonces resulta que ahora yo le estoy entregando competencias prácticamente de juez y de fiscal a un funcionario que es nombrado por decreto ejecutivo y que tiene naturalmente una naturaleza eminentemente política. Por eso a mí me llama la atención poderosamente que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado no diga ni pío respecto de este proyecto de ley cuando hay una invasión inconstitucional a el régimen de sus competencias. Entonces, claro está que esto va mucho más allá solamente del hecho de prescindir de la orden o autorización judicial para interceptar una comunicación, sino que vemos que a partir de este sistema perverso, inconstitucional, se está generando incluso otra suerte de consecuencias de orden constitucional. Yo quiero retomar el tema de los gastos reservados, porque claro, vuelve este fantasma que ya vivió el país en los años 90 y concretamente en el gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén. Es que me cuesta entender cómo la Asamblea Nacional, al aprobar esta ley, viola la propia ley orgánica de la función legislativa. Y el coronel Pazmiño anotaba que, claro, una de las funciones de los legisladores es también la fiscalización. De hecho, la ley de la función legislativa establece claramente que los legisladores tienen competencia incluso para requerir la información que sea determinada como de carácter reservado. ¿Cómo es esto de que vía ley de inteligencia yo le privo al legislador de ejercer una competencia que está establecida en la Constitución, pero que además está expresamente desarrollada en la propia ley de la función legislativa? Porque acá se dice que nadie va a poder fiscalizar el destino o uso de esos recursos y de este sistema de inteligencia, sino solo el Contralor. Entonces dejo de lado la potestad fiscalizadora de la Asamblea, le meto en el baile al Contralor, pero además le dejo bailar un ratito, porque yo, a pedido del Contralor, le entrego la información de en qué he gastado esos recursos públicos. El Contralor tiene que pegarle un ojito así, breve, rápido, y luego tiene que incinerar la documentación. El Contralor. Es decir, chao principio constitucional de responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo luego yo puedo investigar un peculado, un enriquecimiento ilícito, o en general cualquier acto de desvío de fondos públicos para fines alejados a los que el ordenamiento jurídico establece, si el Contralor va a tener que incinerar los documentos que hipotéticamente debieran servir para hacer un examen especial, es decir, para seguir la acción de control gubernamental? Y aquí nuevamente me ha sorprendido el silencio, en este caso, del Contralor, que en esto pues, yo veo mermada también su atribución de controlar, ¿no? Entonces, francamente, este tipo de cositas que se metieron
de último momento en la ley, porque recordemos que este proyecto de ley, como bien decía la doctora Novoa, estaba votadito ahí en la comisión especializada pertinente de la Asamblea. Llegaron los señores de ADN el año anterior, se acordaron que había el proyecto de ley que originalmente lo presentó Alianza País en su momento. eh, por eso también, si me Diez molesta veces, esta 10 suerte de veces. doble discurso, ¿no? Porque ahora los señores que ya no son Alianza País, sino Revolución Ciudadana, se oponen a la ley, pero son ellos los que la presentaron, más allá de que ha Así es, sufrido en las el 2009. consecuencias. Así Pero es. la idea perversa de perseguir y de violar la intimidad de los ciudadanos nace en el 2018, no nace en el gobierno propiamente del presidente Noboa, nace en el Así es. 2018 con la Antes. Revolución Ciudadana en el poder. Lo que pasa es que se olvidaron de la ley y hubo otro presidente que ve en esto la posibilidad de ellos dirán de mejorar, yo digo de empeorar el proyecto de ley, de agravarlo en perjuicio de nosotros, y lo han aprobado, es decir, se han aprovechado de esta herramienta. Así que, bueno, creo que es momento de que la Corte Constitucional, si es que se llegara a presentar alguna demanda contra esta ley, ojalá haga su papel y meta en los casos de agenda. Claro, como esto no es el aborto, no es el matrimonio homosexual, esto no es el caso de la mona estrellita, entonces seguramente esto no está en la óptica, en la mirada de los miembros de la Corte. Pero lo lógico sería que al menos en estos aspectos haya una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte y un buen tirón de orejas a los señores en la Asamblea Nacional. Bien, con estos señalamientos desde el punto de vista legal y constitucional, doctora María Fernanda Novoa, en la práctica, con esta ley, ¿en qué queda, por ejemplo, principios constitucionales, la reserva de la fuente, el tema que citaba el doctor Quintana? Tengo la sentencia 77-16-22, en donde el entonces juez constitucional, doctor Enrique Herrería Bonet, advertía en un caso específico que se debe recalcar que si bien la norma que se impugna no contiene referencias al control judicial que debe existir para la autorización de una medida de interceptación, aquello no exime o anula la obligación del juez de efectuar un control y de verificar que la interceptación sea autorizada siempre que exista indicios de su relevancia, así como la necesidad de comprobar la materialidad y responsabilidad de una infracción penal. Es decir, aquí ha habido un ordenamiento jurídico ahora con esta ley orgánica de inteligencia. ¿Qué va a pasar, doctor Novoa? Sí, a mí, Miguel, lo que me llama la atención y aludiendo a lo que dice Ismael, es que también con esta ley se hace una superposición con las leyes y con mayor prerrogativas del CIES sobre otras leyes como son la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley Orgánica de Personal de Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de la Policía y otras leyes a costa de que eh, de acuerdo a lo que dice el artículo 11, la máxima autoridad rectora del SIN podrá emitir normativa interna que regule el funcionamiento, así como las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia, para las cuales se sujetarán a las disposiciones publicadas en este registro oficial. Esto quiere decir, como decía el coronel Pazmiño, que se pueden ir sobre la línea de mando, sobre la disciplina, sobre la carrera que han hecho especialistas en la materia y efectivamente el nombramiento y las atribuciones del nombramiento de estos jefes, sea de la inteligencia de la UAFE, del subsistema de inteligencia militar, policial, etcétera, está a mando y discrecionalidad del señor rector, director del CIES, que además ya se lo pone ahora en cargo de ministro. Otro elemento que me llama profundamente la atención y que es sumamente peligroso es que se habla de que para contribuir con la generación de conocimiento de los subsistemas de inteligencia, nacional de inteligencia, solamente se hará a través de capacitaciones impartidas. Esto es una barbaridad porque se supone entonces que quienes están dentro del sistema de inteligencia a nivel, como decía Mario,
de la producción de análisis al más alto nivel para la toma de decisiones en la conducción político-estratégica del Estado, solamente van a ser capacitados y formados cuando nosotros por experiencia sabemos que un analista junior se forma en 3 años, un analista ya de más nivel necesita una carrera de 4 años y un analista ya senior habríamos hablado de sobre 5 u 8 años. Es decir, que no se habla en todos los sistemas de inteligencia del mundo donde hay conducción democrática de la inteligencia bajo la conducción civil. Existen centros de formación, de capacitación y escuelas que garantizan la progresión de carrera de los funcionarios. ¿Qué quiere decir como esto? Que en igual que en Cancillería, que en igual cuando usted es docente, que en igual cuando usted se hace militar, tiene que ir pasando progresivamente por una carrera y no es un tema de improvisación, porque precisamente estos procesos de improvisación lo que traen es un alto riesgo de politización y potencial uso de la inteligencia que se obtenga, más bien con agendas que no corresponden a las amenazas que estamos detectando en la seguridad del Estado. Y otra cosa también que hay una focalización extrema en los temas de seguridad cuando sabemos que la inteligencia estratégica de Estado no solamente se refiere a el sector seguridad, sino a la búsqueda de oportunidades, ahora que el Estado está en crisis económica, donde el Estado puede ver otras oportunidades estratégicas para lograr el desarrollo, para lograr su superación, para lograr otras fuentes de desarrollo, etcétera. Este es el segundo tema que me preocupa. El tercer tema que me preocupa dentro de la ley es que además se hacen distinciones conceptuales y vuelvo otra vez a los conceptos, porque si no tenemos los conceptos claros, cómo aplicamos las hojas de ruta o los mecanismos o las estrategias que van sobre estos conceptos, de hacer la división entre lo que es un analista y lo que es un especialista, porque esto, y además luego lo que es un agente, ¿no? Que no se dice claramente en la ley, pero está, ya suponemos. Cuando hablamos de analista, estamos hablando más vinculado con el eje cognitivo y paradigmático de cómo se producen estos métodos, estas cualidades cognitivas y paradigmáticas para producir esa inteligencia al más alto nivel, o sea, capacidad metodológica de análisis estratégico. Cuando hablamos de expertise, estamos hablando más bien de un componente que teniendo algo de competencias cognitivas, más bien va a la parte pragmática y de aplicabilidad, es decir, voy bajándome al nivel táctico y operacional, y más aún cuando yo me hago referencia a personal civil que puede hacer utilización del uso de la fuerza, que van a hacer que tienen ahí ya la potestad del uso de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza y que no sabemos dónde van a ser formados, cómo van a ser formados, etcétera, etcétera, pero que también se pueden cometer, que se pueden convertir, para mi criterio, es un gran peligro, porque así comenzaron las milicias en otros países, es decir, que estos grupos pequeños se pueden formar cayendo en otra ideología o en otra forma de pensar respecto de la conducción política, podrían convertirse inclusive en grupos paramilitares. Entonces, yo creo que en este punto es muy importante tomar en cuenta y rescato para ya terminar mi intervención lo que decía el doctor Quintana, que decía que desde toda la información que se obtenga de la entidad rectora, queda expresamente excluida en el artículo 47 el uso como prueba en procesos judiciales administrativos y disciplinarios. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué estamos produciendo la inteligencia? Para que esté en el aire. O sea, lo que estamos produciendo es inteligencia precisamente para facilitar que los conductores del Estado en el nivel más alto puedan tomar esas decisiones. Pero tampoco eso es darles, digamos, mayor oportunidad a ciertos niveles tácticos y operacionales que sean los que, digamos, al sistema en forma general, que sean los que identifiquen las amenazas, los que escriban las amenazas, los que escriban los factores de riesgo, los que escriban qué es un sujeto amenazante, qué es un proceso amenazante. Héctor Luis Sampier y otros autores del tema de inteligencia nos hablan de que en esto se juega mucho la carga de subjetividad.
Aquello que es amenaza para el Estado, evidentemente no puede ser amenaza para determinado personaje, puede ser que no sea amenaza para otro. Entonces, por eso se necesitan de estos cuerpos colegiados del que hablaba Mario, del tema de la relación del COSEPE, que puedan hacer un cuerpo colegiado que te permita calificar qué es una amenaza, qué vamos a tener por amenaza, por factor de riesgo, por oportunidad, y que con esos criterios técnicos se pueda operar o se pueda hacer esta coordinación de los subsistemas. Y tampoco se habla y se omite, no sé si porque se olvidaron o algo pasó, los temas de género y los temas de derechos humanos. Los temas de género y de los derechos humanos en todos los estudios de las leyes de inteligencia del 2000 para acá, les pongo el ejemplo, específicamente la Universidad de Holanda, la Universidad de Leiden, tenemos otra universidad en los Estados Unidos, no me acuerdo si es la Georgetown, están trabajando directamente la incorporación de la mirada de género, de derechos humanos, de responsabilidad social y de compromiso ético sobre los temas de inteligencia. Esto tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la capacidad de que de esta ley también pueda servir de andamio para la construcción de una política pública en conducción de inteligencia, como es la política pública de salud, como es la política pública de economía, es decir, que esté totalmente estructurada, que esté abierta a la ciudadanía para que logre la legitimidad, pero además en este tema de clasificación, reclasificación de información, guarde, como es obvio, en un sistema de inteligencia, estas operaciones, etcétera, etcétera, tienen que guardar esa clasificación de información, pero no podemos poner a todo un tono de velo de que solamente voy a tener ciertos personajes dentro de este sistema quienes tengan acceso a ese tipo de información. Coronel Mario Paz Niño, esa información que va a recabar inteligencia con esta ley orgánica de inteligencia, ¿de qué va a servir? No se tiene entendido si estamos en un conflicto armado interno, que esto debería servir para perseguir a los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, incluso la narcopolítica, y que no quede solo como un insumo de análisis de inteligencia o de contrainteligencia. Miguel, cuando estamos hablando de que una ley de inteligencia se transforma en una ley de inteligencia política, entonces la colección de información que generan los organismos de inteligencia va a ser con un fin político, no un fin de persecución directamente al crimen organizado. Porque el momento que usted comienza a interceptar sin discriminación y a criterio del todopoderoso director de inteligencia, pues entonces no sabe para dónde puede ir esas cosas. Y se comienza a desdibujar la verdadera relación que tiene un sistema de inteligencia normal. Cuando hablamos de un sistema de inteligencia político, estamos hablando de tres objetivos que defiende este sistema: el caudillo político, el partido político y la ideología política. Aquí no hablamos de que sea un sistema de inteligencia político de izquierda o de derecha, no señor, sirve para cualquiera. El asunto es para dónde se orienta y dónde quedan los objetivos nacionales Así permanentes, es. que eso va a decir María Fernanda y también Ismael. Los objetivos nacionales permanentes quedan arrumados en un tacho de basura, porque esos son secundarios. Lo que necesitan es básicamente orientar toda la capacidad de inteligencia para estos tres grandes objetivos. Hay una cosa que trataron acá y que me parece interesantísimo para saber hacia dónde va verdaderamente este tipo de acciones. Quiero recordarles que tiempos atrás, cuando inició todo este proceso de destrucción de los sistemas de inteligencia, se creó la famosa CENAI. Hicieron cerca de 1.578 operaciones. De esas 1.578 operaciones, se gastaron cerca de 475 millones. Operaciones tan descabelladas como la siguiente: Operación Hotel, operación en Londres con un servicio secreto. Y me refiero a lo que decía María Fernanda, creo. ¿Cómo les van a formar? Pues aquí les formaron agentes de servicio secreto, que generalmente se demoran como 7, 8 años de formar un agente de esta categoría. Pues estos señores la formaron en 12 días.
y les mandaron a hacer una vigilancia al Scotland Yard con 3 casas de seguridad en Londres con el tema del señor Assange. Gastaron cantidad de recursos y de dinero. ¿Quién los formó? Pues les formó la empresa de seguridad que le estaba dando seguridad al señor Correa, USA Global. Aquí tengo. ¿Y en qué utilizaron los 12 días? O sea, fue un curso intensivo. No, señores, los 12 días pasaron flotando en la Carolina. Solo por citarles un caso. Por citarles otro caso, el del señor Russo, que el mismo director de inteligencia viajaba a Argentina permanentemente, se quedaba como una semana por allá, para pagar unos dineros a este señor Russo, que era supuestamente un hacker. Y ese hacker, el que nos salvó de que todo el sistema nuestro esté vulnerado. Eso en tiempos anteriores. Voy a los tiempos actuales. Aparece una información de que la famosa Hermandad Brava, Hermandad Musulmana, Musulmana. está por llegar al Ecuador a hacer un sinnúmero de atentados terroristas. De ese anuncio llevan 2 meses. Nada. Otro, de que desde México venían un poco de carteles a hacer un poco de atentados acá. Tampoco. Pero para hacer eso se necesita utilizar recursos. ¿Y se necesita utilizar recursos de dónde? De los gastos reservados. Entonces, es necesario que existan contrapesos en estas situaciones. No solo es cuestión de disponer, porque eso puede traerles gravísimos problemas a las diferentes autoridades. Autoridades que están viendo con una visión completamente equivocada de un país, que están desdibujando la imagen de nuestro país, porque piensan otras cosas, no tienen claridad. Nuevamente regreso a lo que decía María Fernanda. No tienen claridad en los conceptos, señores, de lo que es una amenaza, de lo que son diferentes componentes. Si no tienen el concepto claro, entonces es imposible ponernos de acuerdo en sobre las acciones que se tienen que tomar. Eh, Otra cosa que me parece importantísimo aquí: si esta información que estamos recabando no sirve para judicializar, ¿para qué sirve? ¿Saben para qué sirve? Para extorsionar, para presionar a esas fuentes o a esas personas que están siendo investigadas. Porque si no van a utilizar judicialmente, entonces, como bien decía Ismael y decía María Fernanda, entonces, ¿para qué están realizando estos casos de inteligencia, señores? Comparto al 100% con los contertulios de este panel en que la Corte Constitucional tiene la obligación de revisar esto y declarar inconstitucional esta ley, porque es atentatoria a los derechos de los ciudadanos, atentatoria contra la misma Constitución. Creo que ese es, pues, el camino que le corresponde a esta ley. Y no solo por esa, porque aquí vamos a analizar las otras leyes, pero por el tiempo es muy corto. Pero también la ley esta de economía criminal, discúlpeme que me salte un poquito del tema, Miguel. Esta ley también es una ley que está orientada netamente al tema de seguridad y muy poco al tema de la esencia de la ley. ¿Cuál era la esencia de la ley? La esencia de la ley era atacar las economías ilegales, pero aquí no Así hay es. eso. No hay eso, señores. Aquí hay un sinnúmero de disposiciones: allanamientos sin orden judicial, detenciones por 24 horas sin impulso fiscal, penas de hasta 30 años de prisión. Pero ¿hay alguna parte de esta ley que hable, por ejemplo, de una unidad de inteligencia financiera contra el crimen organizado transnacional? No, señores. Extinción de dominio eficiente y proactivo. No. Lo que están diciendo ahí es que hay que retenerle los recursos a esa persona que se llevó los recursos del Estado ecuatoriano. Pero hay que ser mucho, ir más allá. Ahí vamos a afectar las economías del crimen organizado. Cuando esa ley diga claramente que no solo es ese funcionario, ese mal funcionario, sino todo su entorno familiar. Ahí vamos a ver si les gusta, si a la mamacita le quitan los recursos, si al sobrino le quitan los recursos de esto que están beneficiándose todos. Entonces, estas leyes están saliendo muy apuradas, muy rápidas. Esta última ley, ley de integridad pública, permítame rapidito nomás aquí: contra los adolescentes, declaratorias de emergencia, un sinnúmero de cosas más orientados. Dice también que es una ley económica, de urgencia económica, pero todas se orientan al tema de seguridad.
O sea, hay contra sentido en la promulgación de estas leyes y eso nos da a entender que esto fue rápidamente tratar de sacar las leyes para tener un marco que nos permita pues contar con esto, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo es facilitando al crimen organizado el posicionamiento en nuestro país. Decía el coronel Mario Pazmiño el tema de la ley de solidaridad nacional que cambió, que inicialmente era para desarticular a las economías criminales, luego se aprobó la ley de inteligencia y ahora esta semana la ley de integridad pública. ¿Cuáles son las implicaciones en su aplicación, doctor Ismael Quintana, en estas, con estas consideraciones? A ver, yo veo en términos generales que aquí hay falta de comprensión en la Asamblea Nacional de lo que implica el tratamiento y la naturaleza jurídica de un proyecto de ley urgente en materia económica y estoy empezando a ver que hay una suerte de abuso de esta figura y de esta herramienta constitucional por parte del presidente de la República, lamentablemente. Cierto es que el artículo 140 de la Constitución establece que la excepción a la regla general de que usted no puede, mientras está debatiendo un proyecto de urgencia en materia económica, presentar otro a la Asamblea Nacional, se encuentra en el hecho de que haya un estado de excepción. Dicho de otra manera, la Constitución determina que mientras el presidente ha presentado un proyecto de esta naturaleza y la Asamblea lo está tramitando, el presidente no puede enviar otro de estos proyectos, salvo el evento en el que se encontrase el país, cierta parte del país, en un estado de excepción. Pero claro, la finalidad constitucional de esta disposición es que cuando usted presenta más de un proyecto de urgencia en materia económica, esas herramientas legales que usted le está pidiendo a la Asamblea Nacional que sean aprobadas dentro de un tiempo de tramitación menor al que tardarían si es que acudiésemos al procedimiento ordinario, normal de formación de la ley, que muchas veces dura años, la ley de inteligencia es prueba de aquello, eh, lo hagan con una finalidad, que es superar la contingencia que ha meritado el estado de excepción. Es decir, si el día de mañana aquí el Ecuador atraviesa una calamidad pública, un desastre natural, una agresión internacional por parte de otro estado, decretamos un estado de excepción y puedo implementar estas medidas de presentar varios proyectos de ley urgentes en materia económica para superar esa, esa, esa causa que ha motivado el estado de excepción. Pero acá no. Acá lo que estamos haciendo es bypaseando la norma constitucional con el argumento de que el Ecuador tiene un estado de excepción focalizado además en 7 cantones o en 7 provincias y un cantón. Y a pretexto de eso el presidente entonces ha abusado de esta figura. Y entonces se presenta la ley originalmente llamada de combate a la economía criminal, que terminó llamándose ley de solidaridad. Acto seguido se presenta esta ley que termina siendo aprobada como ley de integridad pública y ahora está en trámite incluso esta otra reforma a las áreas protegidas y de carácter ambiental. Si todas leyes inconexas que no tienen ninguna finalidad común, y claro, dentro de eso hay lo que dice el coronel Pazmiño, ¿no? Un evidente apresuramiento por producir en número las leyes, pero de calidad, pues muy poco. Ya me parece que la ley de inteligencia quedó abiertamente eh, cuestionada y ahora tenemos esta ley de integridad pública en la que se aprueba entre gallos y medianoches asuntos que en un principio eran propiamente de reformas al sistema de contratación pública, porque así se presenta este proyecto de ley, y resulta que en el debate, en el segundo debate, le hemos agregado temas de seguridad. Sabrá Dios qué conexión temática y teleológica tiene el asunto del juzgamiento penal a los menores de edad, insisto, con el que podemos estar de acuerdo o no. Yo conceptualmente creo que si un menor de edad alza un fusil y le pega un tiro a un ciudadano por robarle un celular, tiene que responder penalmente como si se tratase de un menor de edad. Estoy totalmente de acuerdo en el concepto, pero de ahí a que esté de acuerdo en que eso se haga violando la Constitución, jamás. Y por eso me molesta la actitud,
yo diría hasta cierto punto hasta prepotente y displicente de los legisladores de ADN, con el que meten este tema tan importante en el segundo debate, cuando la Constitución ordena que debe haber doble debate, rompiendo el principio de unidad de materia establecido en el artículo 136 de la Constitución, pero además contraviniendo precedentes expresos de la Corte Constitucional que han dicho claramente que cuando usted como legislador va a discutir asuntos que tienen que ver con materia penal, el debate debe ser lo más amplio posible, y acá lo hemos metido en el segundo debate como si esto fuese cualquier cosa, ¿no? Como si esto no ameritara una discusión un poco más amplia, más detenida, ¿no? Y además haciéndolo en la Comisión de Régimen Económico, que qué conoce y qué especialidad tiene en este tema. Pero no solo eso, ¿no? Reformas al Código de la Función Judicial para establecer declaratorias de emergencia en la función judicial y nombrar y remover a dedo fiscales, jueces y defensores públicos por orden del presidente del Consejo de la Judicatura. Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, eliminando la garantía de estabilidad de los servidores públicos de carrera. ¿Qué es eso? Pero ¿a quién se le ocurrió legislar de esa manera? Sí, sí, y conversaba con usted el otro día, Miguel, en la radio. Yo le decía, esto es lo más parecido a un chaulafán cantonés, donde usted se encuentra en el plato, pero de todo, porque tiene reformas al Código Monetario Financiero, tiene reformas a la Ley de Movilidad Humana, porque al brillante legislador Castillo se le ha ocurrido meter, sin doble debate de nuevo, la deportación de extranjeros, con la que, vuelvo a insistir, conceptualmente estoy de acuerdo. Si un extranjero entra a nuestro país irregularmente y comete delitos, lo mínimo que yo le hago, si no es juzgarle penalmente, es al menos deportarle. Pero ¿qué tiene que ver eso con la contratación pública? Entonces, lejos de hacerle un favor al país, a la gente que clama porque se resuelve este problema de la seguridad, le hemos entregado a la Corte Constitucional en bandeja de plata una declaratoria al menos de inconstitucionalidad formal de este segundo proyecto urgente de ley en materia económica, ¿no? Porque además, esta es una corte que en los temas de menores infractores, en los temas que tiene que ver con fuerza pública, militares, Policía Nacional, es una corte que tiene cierto sesgo ideológico. ¿Cuánto se va a demorar la corte? Lo diría con cierta seguridad. Al menos suspender la norma cuando no declararla inconstitucional en dos o tres minutos. Reformas del Código Orgánico Administrativo para que el presidente de la República, vía decreto ejecutivo, elimine instituciones creadas por ley. Yo no sé con qué criterios se está legislando, francamente, en la Asamblea Nacional. Voy con esta ley de solidaridad. Esa es otra mezcolanza de temas penales que francamente se aprobaron de manera atropellada. Indulto, que en un momento era indulto preventivo, pasó a ser un indulto con efecto diferido cuando haya investigación penal o llamamiento a juicio. Entonces ahí va a haber el indulto siempre que ya se llegue a sentencia condenatoria ejecutoriada, diciendo que entonces con eso ya no hay prisión preventiva, cuando otra disposición de esa misma ley dice que en el caso de los miembros de la fuerza pública que han desempeñado su deber correctamente, no pueden ser objeto de prisión preventiva. Francamente, no se entiende este tipo de cosas, ¿no? Establecer una suerte de decreto de estado de excepción paralelo al estado de excepción que se regula en la Constitución en los casos de conflicto armado interno, prescindiendo del control político de la Asamblea Nacional y del control judicial de la Corte Constitucional, es abiertamente violatorio de la Constitución. Se echa de menos temas, y los decía el coronel Pazmiño, si era una ley para desarme de las economías criminales, no se topa nada del SRI, no se topa nada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, no se integra al sistema financiero en esta ley. Me refiero a la Superintendencia de Bancos, que es el órgano que hace control financiero. Pues que el problema no está en incautar, porque lo vemos en la televisión todos los días, toneladas y toneladas de droga y armamento, y hacer allanamientos sin orden judicial. A mí no me espanta eso, porque el Código Penal ahora establece varios casos de allanamiento sin orden judicial. Muchos decían, uy, te van a allanar la casa. Pues si ahora te pueden allanar sin orden judicial, ese no es el problema. Porque el problema no está en allanar una vivienda en Flor de Bastión
donde yo estoy presumiendo que se almacena droga, o donde yo estoy presumiendo que se prepara el cometimiento de un ataque terrorista, o donde opera o planea sus actos una banda de extorsión. El problema es que mucho de ese dinero es inyectado a la economía formal del país. Ese dinero circula en el sistema financiero y sobre eso la ley no dice absolutamente nada. Entonces, francamente, como suele decir mi maestro Rafael Ollarte, esta es propiamente una muestra de la legislación al buen tuntún de esta Asamblea Nacional, que ya empieza a ser peor que las anteriores, ¿ah? En definitiva, ¿cuáles debieran ser los correctivos si está en vigencia la ley de inteligencia y tenemos un problema mayor como es el desarrollo de este conflicto armado interno y enfrentar a los grupos delincuenciales transnacionales, al narcotráfico y la narcopolítica? Doctora María Fernanda Novoa, ¿qué Ya, correctivos la deberían primera haber? cosa que yo debería decir es que lamentablemente el país en su conjunto adolece de un síndrome de inmunodeficiencia estratégica. Es decir, estamos acostumbrados a hacer los análisis de seguridad e inteligencia y todo lo que tiene que ver, y Mario no me va a dejar mentir, viéndonos al ombligo y sin entender que este proceso es un proceso de macrocriminalidad que viene de un mercado global que tiene sus brazos ya incrustados acá. Los brazos incrustados son autónomos, que tienen una atomización y una proliferación permanente y cambio y mutación de las diferentes estructuras criminales que no funcionan de igual manera respecto de los mercados. Y entonces queremos solucionar las cosas ya cuando la enfermedad lamentablemente está en fase ya prácticamente terminal. La anticipación estratégica continua y las alertas tempranas, que debe ser la función clave de una inteligencia de Estado, es decir, alertar con tiempo, anticipar de manera continua, ha fallado en este país, y por eso es que tenemos el problema que tenemos ahora, el tema de la trazabilidad, el tema del seguimiento de estas macroestructuras criminales que algunos inclusive ya llegan llamando en el análisis de redes, ego redes. Son aquellas en las que ya hay una colusión o que se comienza a dar un proceso muy grave, que es el proceso que Tiago Rodríguez de Brasil nos hablaba, un proceso de criminalización del Estado o de gobernanzas criminales horizontales y verticales, donde se cota no solamente a ciudadanos, a comunidades, a sectores de zonas específicos, sino inclusive a los propios miembros de las fuerzas del orden. Entonces yo creo que la primera cosa es que debe tenerse una conciencia, debe tenerse un criterio de autorreflexión, digamos, de qué es lo que estamos haciendo, rodearnos de actores de alto nivel técnico que puedan servir de asesores no solamente al nivel de ejecutivo, a nivel de legislativo, también de la asamblea, porque emiten este tipo de leyes. Yo no creo que aquí estemos juzgando en temas de maldad o bondad, sino que estamos hablando de tema de desconocimiento de un lado, y también me parece de tema de priorización de tiempos políticos más que de tiempos de hacer un análisis sesudo de los temas. La última cosa que quiero decir respecto de esta ley de inteligencia es que aquí muy así orondamente se ha puesto que la inteligencia en el artículo 40, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia tienen un nivel prospectivo. Esto es como decir hemorragia de sangre o calzón corto, porque la inteligencia estratégica es de naturaleza prospectiva para lograr sostenibilidad en el tiempo. Es decir, para tener la capacidad de fijar escenarios de largo plazo con compromiso de las generaciones que vienen atrás, pero también sin perder la mirada de futuro, Miguel. Doctor Coronel Mario Pazmeño, ¿cuáles deberían ser los correctivos si tenemos un problema instalado en el Ecuador, el Ahora conflicto armado me quieren interno, matar, no y importa. se está enfrentando a los grupos delincuenciales organizados Ay, Dios transnacionales? mío. ¿Qué debiera hacerse? Miguel, yo creo que hay que hacer varias cosas y rápidamente. Lo primero es una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de inteligencia. Esto es prioritario porque, como hemos analizado acá, hay violación permanente
Esa de no puedo derechos decir y yo porque me también corta la pues cabeza, una ministro de qué. violación a la norma constitucional. Segundo, es necesario la articulación de un sistema de inteligencia multidominio interagencial, que esto necesariamente tiene que acoplarse, porque eso es lo que nos está faltando. No hay análisis a nivel político estratégico. Aquí lo que quieren hacer es acciones tácticas y eso no es lo correcto. Entonces se necesita este acople de un sistema de inteligencia multidominio interagencial. Esto es vital e importante. Otro elemento importante. Creo que hay que darle la importancia al COSEPE. Y el COSEPE tiene que ser, en esta situación de gastos reservados, quien verdaderamente articule, administre y genere el contrapeso que necesita este tipo de estructura de inteligencia. Caso contrario, pues seguiremos viendo el despilfarro que se genera en estos sistemas. Tiene que el sistema de inteligencia cambiarse. ¿Y cómo tiene que cambiarse? Tiene que comprender el decisor político, me refiero al presidente de la República, que este no es un sistema de compadrazgos, no es de un sistema de amigos, no es de un sistema de cuotas políticas, no, señores, es un sistema técnico, es un sistema profesional. Por lo tanto, se necesita que especialistas técnicos o profesionales en esta área entren a contribuir directamente para cambiar lo que estamos haciendo mal dentro de las áreas de inteligencia. Creo que esos aspectos son los más importantes que tienen que ser abordados para poder darle fortalecimiento a esta ley de inteligencia, pero con los correctivos del caso, porque caso contrario, pues seguiremos con una ley que cojea desde el inicio y que en vez de solucionarnos lo que está haciendo es facilitando que el crimen organizado utilice esta misma estructura para poder beneficiarse. Doctor Ismael Quintana dice que debe fortalecer el combate a los grupos delincuenciales organizados en medio del conflicto armado interno. ¿Cuáles debieran ser los correctivos a tomar? A ver, yo creo que primero el presidente tiene que cambiar de equipo jurídico en la presidencia. Tiene absoluta falta de alguien que le haga entender que al día de hoy el presidente ya tiene herramientas, prescindiendo de estos proyectos de ley a los que nos hemos referido, que de algún modo podrían ayudar a paliar este problema. Yo no sé para qué aprobamos la reforma parcial al 158 de la Constitución el año pasado, por ejemplo, donde le entregamos a Fuerzas Armadas labores complementarias en materia de seguridad, sin necesidad de emitir decreto de estado de excepción, sino con el informe previo y motivado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué esté esa norma y esa herramienta si el presidente pues, o no conoce que existe, porque no le han dicho, el presidente no es abogado, pues entiende que tiene un secretario jurídico? Pero claro, ¿qué podemos pedir si el secretario jurídico no sabe ni cómo se nombra el delegado del Ejecutivo en el IES? Ese es el nivel de acompañamiento jurídico que tiene el presidente y por eso tiene estos proyectos de ley. Eh, Tiene esa herramienta vigente, tiene la ley de uso progresivo de la fuerza que se aprobó en el gobierno del presidente Lazo. Creo que falta voluntad política de aplicarla bien. Es decir, existe también esta herramienta. Creo que la vieja confiable del decreto de estado de excepción estamos viendo que no funciona porque el conflicto armado interno es un concepto que está en la cabeza del presidente de la República, pero que ha dicho la Corte Constitucional que no existe, que no se cumplen las condiciones del derecho internacional de la guerra para efectos de declarar un conflicto armado interno. Podemos disentir de la apreciación de la Corte Constitucional, pero finalmente es lo que ha dicho. Entonces, instrumentar un concepto que la Corte ha dicho que no se ha presentado hoy en esta ley que se llama Ley de Solidaridad, me parece a mí francamente inadecuado. Yo no soy de los que cree que todo esto tiene que ser declarado inconstitucional. Me parece que de la Ley de Solidaridad hay aspectos positivos que hay que rescatar. Creo que el Estado tiene que garantizar a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional un marco de seguridad jurídica en el cual cuando ellos cumplan su misión constitucional van a tener un respaldo de que no van a ser procesados, porque la realidad nos explota en la cara también. Casos como el del policía Olmedo y otros que francamente son dolorosos, donde usted ve que al policía no solo que se le acabó la carrera o igual al militar, sino que tiene que ver de dónde se saca para pagarse un abogado porque hay proceso penal encima y le dictan prisión preventiva.
En algo esta ley contribuye a eso, prohibiendo las prisiones preventivas en estos casos, endureciendo en algo o tipificando, por ejemplo, el delito de pertenencia, que es algo que se nos escapó tal vez comentar. Me parece que esas son cosas que hay que rescatarlas. Pero este invento del indulto preventivo o luego con efecto diferido, que no tiene ningún sentido. Además, vea, indulto diferido, eh, por razones humanitarias, donde en la Asamblea se confundió el indulto presidencial con el indulto parlamentario, me parece un desacierto. Creo que habría sido bueno, por ejemplo, mirar ordenamientos jurídicos como el de Chile, donde hace año y medio, 2 años, el Congreso chileno aprobó una ley donde se establece claramente que hay una presunción de legítima defensa en aquellos casos en los cuales la fuerza pública ha actuado para combatir el crimen. Creo que con eso bastaba y no estarnos inventando este tipo de tonterías que finalmente pueden ser declaradas inconstitucionales en la Corte Constitucional. Creo que finalmente vamos a tener que recibir una declaratoria de inconstitucionalidad para que la Corte le mande a hacer a la Asamblea Nacional, hablando del tema de la Ley de Integridad Pública, su tarea bien. Yo sí creo, vuelvo a insistir, que hay que tomar en serio el debate del juzgamiento penal de menores, pero hay que hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Sí creo que hay que, si es que se quiere modificar o mejorar o endurecer el régimen de deportación de extranjeros, creo que hay que hacerlo. Es más, yo ahí creería que una de las tonterías que hay que eliminar en algún momento de la Constitución es esto de la famosa ciudadanía universal, que ha servido para que acá llegue cualquier extranjero a delinquir en el país. Narcotráfico, crimen organizado, trata de personas. Entonces creo que ese tipo de cosas tenemos que hacerlas y hay herramientas que, como decía, están ya vigentes, pero que veo que no se están utilizando. Y en lugar de inventarnos temas de inteligencia y ese tipo de cosas, fortalezcamos al COSEPE, que es lo que tenemos. Fortalezcamos la Ley de Seguridad Pública y del Estado en lo que corresponda, haciendo caso a los criterios técnicos como los de la doctora Novoa o el criterio del coronel Pazmiño. Pero perdón, ¿en qué país donde se hace inteligencia, pero inteligencia de verdad, no lo que se quiere hacer aquí, que es espionaje político? ¿En dónde se admite pues que un agente encubierto o que hace estas labores lo hace con identificaciones falsas entregadas por un órgano estatal que se encarga de acreditar la identidad real de las personas? Pues que eso es solo en Ecuador. Ese tipo de tonterías hay que echarlas abajo. Entonces, esta ley de inteligencia, que de inteligencia, como decía el doctor Ollarte el otro día en alguna entrevista, que de inteligente no tiene nada, tiene muy poco de inteligente admitir que usted está haciendo labores de espionaje, de inteligencia o de contrainteligencia escritos en una ley. Francamente, vea, creo que hay legisladores que tienen que volver a la facultad de Derecho, francamente. Muchas gracias por participar en el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Saludar a quienes nos siguen en Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Gracias por este debate. Al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad y exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad y académica, y el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo para todos, gracias. Muchas Hasta gracias. luego, pasen bien. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Reiteramos el saludo a los seguidores en la provincia de Imbabura a través de Ritmo FM 103.5 y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.